Mañana vamos a conversar con el doctor César Munaico, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC, del Ministerio de Salud, justamente, sobre esta decisión que se adoptó ayer en Consejo de Ministros sobre el uso facultativo de la mascarilla para prevenir COVID-19. Doctor Munaico, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muy gentil por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, doctor, a ver, hay mucha gente que no tiene todavía muy clara esta disposición, ¿no? Esta decisión que se ha tomado ayer en Consejo de Ministros. En primer término, ¿dónde, o sea, en qué zonas del país y quiénes ya pueden tomar la decisión una vez que se publique la resolución en el Diario Oficial del Peruano? ¿Quiénes pueden tomar la decisión de dejar o no la mascarilla contra COVID-19? Sí, bueno, ayer el anuncio ha sido que ya se retira la mascarilla en lugares abiertos, solamente en las regiones que cumplan más del 80% de cobertura en mayores de 60 años con tercera dosis, así como en los mayores de 12 años más del 80% con segunda dosis. Ese es el criterio o los criterios que se van a usar. Las regiones que hasta este momento cumplen con ese criterio son Ica, Callao, Lima y Ancash. Son las únicas regiones que cumplen. Hay otras regiones que están cerca, pero tienen que cumplir los criterios para poder liberar las mascarillas en lugares abiertos. Ahora, doctor Munaico, hay regiones en las que efectivamente se ha llegado a cumplir ambos requisitos, es decir, 80% en mayores de 60 años y 80% con 2 dosis a adolescentes de 12 a más, personas de 18 años. Pero hay regiones que solo, por ejemplo, cumplen uno de los requisitos, que tienen al 80% de su población mayor de 12 años con 2 dosis, pero en mayores de 60 años no cumplen llegar a ese 80% con 3 dosis. ¿Allí se puede implementar la medida o tienen que necesariamente cumplir ambos requisitos? No, los requisitos son ambos requisitos. Tienen que cumplir los dos requisitos para poder hacer la liberación de la mascarilla en lugares abiertos. Es importante que tenemos que tener en cuenta que son los dos requisitos. Y esto se va a ir evaluando, obviamente, cada mes para ir ingresando a más regiones que cumplan estos dos requisitos. Claro, ahora, eso justamente quiero que quede muy claro, doctor Munaico, porque ayer, conversando con mucha gente, ellos decían, ya, se eliminó el uso de la mascarilla, ya puedo ir al cine, ¿no?, con mis hijos sin mascarilla, ya puedo ir a un centro comercial sin mascarilla, ya puedo subir a una combi o abordar el metropolitano o algún medio de transporte sin mascarilla. Por eso me parece que aquí hay una idea no muy clara y quisiera que esto lo deje bien en claro. Sí, los lugares donde no se va a usar mascarilla, no es recomendable usar mascarilla, es en lugares abiertos, ¿no? En la calle, en lugares públicos, dentro del centro comercial, dentro de los cines, sí se va a tener que usar mascarilla, porque ya sabemos, y hay estudios que hemos hecho en el CDC también, que obviamente la mayor transmisión del COVID se da en lugares cerrados, ¿no? Entonces es importante que la población tenga claro que es en lugares abiertos. Claro. Ahora, una precisión, doctor. Cuando usted habla de Lima, ¿se refiere solo a Lima metropolitana? Sí, es como no Callao, Ica, Lima metropolitana y Lima provincia, también y Ancash. Son las dos Limas. O sea, entonces Ica, Callao, Lima metropolitana, Lima provincias y Ancash. Así es. Bien. Ahora, esta medida va acompañada, por ejemplo, la exigencia del carnet de vacunación sigue vigente para ingresar a espacios cerrados, con que todas las personas que van a hacer algún tipo de trámite van a tener que continuar presentando su carnet de vacunación con las 3 dosis, por ejemplo. Así es, todas las medidas siguen vigentes, solamente se ha flexibilizado esta medida, porque es importante que la población entienda que la pandemia no ha acabado, ¿no? Entonces tenemos que seguir manteniendo algunas medidas, se van a ir flexibilizando otras porque lo que se quiere es que se lleve a la normalidad, lo más cercano a la normalidad, pero eso también implica una responsabilidad de la población, ¿no?, para poder acatar las medidas que ya se vienen implementando, ¿no? Y por eso es que es necesario que esté claro esta nueva medida, ¿no? Doctor, y este tema se ha analizado bien porque, a ver, usted sabe que hay ejemplos de países en donde hubo
un relajamiento, ¿no?, o una supresión de determinadas medidas y de pronto el nivel de contagios aumentó. No contagios. Obviamente ya con las vacunas la situación es mucho más llevadera porque la gente no termina en una unidad de cuidados intensivos, pero no hay, diríamos, preocupación o temor de que los contagios puedan aumentar ante esta situación. Bueno, sí, la medida se ha analizado bien, hemos visto diferentes aristas del tema, ¿no? El Ministerio siempre es cauto en ese sentido. Primero estamos en un escenario diferente, ya la tercera ola acabó, tenemos cifras muy bajas en casos nuevos, así como hospitalizados, cada vez tenemos menos casos. Además, el avance con segunda dosis y también con tercera dosis se está avanzando progresivamente y eso obviamente asegura que no haya ningún problema más adelante. Pero obviamente estas medidas están en relación al escenario epidemiológico, ¿no? Si el escenario epidemiológico cambia, se pueden modificar estas medidas, ¿no? Entonces, en este momento, donde tenemos cifras muy bajas de casos, así como también las coberturas que están en algunos grupos en general están bien, pero queremos mejorarlo porque hay una brecha todavía. Asegura que no haya ningún problema. Pero nosotros como CS estamos atentos y monitorizando todo el país todos los días para ver si es que hay un incremento y se pueda modificar esta medida, ¿no? Doctor Munayco, esta medida fue aprobada en sesión de Consejo de Ministros, pero entendemos que todavía no sale publicada. ¿Cuándo se publicará y cuándo entrará en vigencia? Sí, bueno, las medidas están en razón de que salga el decreto supremo, ¿no? Estas medidas van a ser implementadas a partir del primer día del siguiente mes. Pero hay que esperar pues a que salga el decreto supremo, ¿no?, para que ya sea oficial. Perdón, ¿dijo usted a partir del primer día del siguiente mes? Así es, ¿no? Ahora, depende del decreto, ¿no? Se ha ampliado la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces hay que esperar que salga el decreto para que esto tenga vigencia, ¿no? Por favor, digamos que no entra en vigencia al siguiente día de la publicación, claro, o se está estableciendo expresamente a partir del 1 de mayo. Claro, lo que pasa es que ya hay un decreto que está vigente, ¿no?, que vence este fin de mes y luego este decreto reemplaza el siguiente decreto, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no?, en función a este tema, ¿no? A ver, para que quede claro, doctor, entonces, el uso facultativo de la mascarilla en espacios públicos abiertos en estas regiones que hemos mencionado entra en vigencia a partir del primer día de mayo. Así es, ¿no? A partir del primer día de mayo, porque acuérdense que tenemos este decreto, ya tenemos un decreto vigente, tiene que terminar este decreto para poder implementarse estas medidas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ahí está la aclaración, me parece que es muy importante, Jorge, amigos de RPP, esta decisión del uso facultativo de mascarillas en las regiones de Ica, Callao, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Ancash entra en vigencia a partir del 1 de mayo. Lo acaba de confirmar el doctor César Munayco, director de Vigilancia y Salud Pública del Ministerio de Salud. Bueno, doctor Munayco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la rotativa del aire. Es importante, repito, esta aclaración porque mucha gente, Jorge, doctor Munayco, ya inclusive ha salido el día de hoy, eso se nos informa, ¿no? Ha escuchado la información y ya salen sin mascarilla y quieren ingresar a espacios cerrados, sobre todo, a espacios cerrados sin la mascarilla. Entonces, creo que esto va a quedar claro a partir de este momento. El uso facultativo será a partir del 1 de mayo. Doctor Munayco. Y en espacios abiertos. En espacios abiertos, sí, ojo, solamente en espacios abiertos, no en cines, no en centros comerciales, no en vehículos de transporte público, no, solamente en espacios abiertos. Doctor Munayco, muchas gracias nuevamente por estar en la rotativa del aire. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Muy bien, creo que está claro, Jorge, y ha sido bastante útil esta entrevista con el doctor Munayco, ¿no es así? Por supuesto, sí, tenemos ya el panorama mucho más esclarecido. Vamos